$180 por reajustar un sensor, un servicio que, en la práctica, dura 3 segundos y solo requiere tu dedo índice. Estas soluciones rara vez aparecen en el manual del coche. Son atajos que he acumulado a lo largo de décadas de experiencia en la carretera. Hoy te enseñaré 21 trucos para reiniciar las funciones del vehículo, procedimientos que muchos mecánicos conocen, pero que no suelen enseñar porque prefieren que nunca los descubras. Cada consejo está pensado para resolver problemas inmediatos sin gastar una fortuna ni esperar a que llegue la ayuda. Quédate hasta el final. Hay un consejo extra que, cuando se aplica, puede reiniciar prácticamente todo el sistema electrónico del coche. Una especie de reinicio que resuelve comportamientos extraños y evita la pérdida de tiempo y dinero. Truco número 21. Reinicio del sensor MAF. El sensor de flujo de masa de aire, MAF, funciona junto con el sensor de posición del acelerador, TPS. El TPS informa cuánto presionas el pedal y el MAF mide el aire que realmente entra en el motor. Si no están alineados, la mezcla de aire y combustible es incorrecta y el coche pierde rendimiento. Por eso, después de limpiar el cuerpo del acelerador o reiniciar el TPS, es esencial recalibrar también el MAF. Método sencillo. Desconecte el cable negativo de la batería durante 10 a 15 minutos. Vuelva a conectarlo y deje el coche al ralentí sin accesorios durante 5 a 10 minutos. Luego haga una breve prueba de conducción. Otro método consiste en limpiar el propio sensor con un spray específico para MAF, sin tocar nunca los filamentos. Después de la limpieza, repita el reinicio del TPS y el reaprendizaje del ralentí. El resultado es una aceleración más lineal, un menor consumo de combustible y menos petardeos. Truco número 20. Apagar la temida luz del motor. Esa pequeña luz naranja en el panel puede asustar, pero no siempre es señal de catástrofe. A menudo, el coche solo está avisando de que ha detectado algo fuera de lo normal. Si ya ha corregido la causa, como cambiar la tapa del depósito de combustible, limpiar una válvula o sustituir un sensor, entonces es el momento de restablecer la advertencia. Primera opción. Levanta el capó. Desconecta el cable negativo de la batería. El negro. Espera entre 10 y 15 minutos para que se disipe la energía almacenada y vuelve a conectarlo. En la mayoría de los casos, la luz desaparece. Segunda opción, la más práctica. Compra un escáner OBD2 básico, que se puede encontrar fácilmente en internet por unos $20. Conéctalo al puerto de diagnóstico situado debajo del salpicadero. Gira la llave sin arrancar el motor y utiliza la función de borrado de códigos. La luz desaparecerá inmediatamente. Pero atención, si la luz vuelve a encenderse justo después del reinicio, es señal de que existe un problema real que necesita reparación. La diferencia es que ahora tú decides cuándo revisarlo, en lugar de depender de la factura del mecánico. Truco número 19. Borrar la luz del TPMS. Los cambios de temperatura reducen la presión de los neumáticos y encienden la luz del sistema de monitorización, TPMS. Muchos talleres aprovechan para cobrar $60 por algo que tú mismo puedes resolver. Empieza por calibrar todos los neumáticos, incluido el de repuesto, a la presión recomendada. A continuación, conduce entre 10 y 15 minutos a más de 30 millas por hora. En varios modelos, el sistema se recalibra automáticamente. Otra forma es utilizar el botón de reinicio del TPMS, situado debajo del salpicadero o en la columna de dirección. Con la llave puesta pero el motor apagado, presione hasta que la luz parpadee 3 veces, suelte y luego arranque. En algunos coches modernos, el reinicio se encuentra en el menú multimedia o en el panel digital, en la pestaña de calibración. En la mayoría de los casos, esto resuelve el 90% de las situaciones. Si la luz sigue encendida, puede ser señal de un sensor defectuoso, pero siempre intente reiniciar antes de gastar dinero. Truco número 18. Restablecer el recordatorio de cambio de aceite. Incluso después de cambiar el aceite, muchos coches siguen mostrando el mensaje de mantenimiento. Este recordatorio no proviene de un sensor, sino de un monitor de vida útil que debe reiniciarse manualmente. En los modelos más antiguos, el proceso es sencillo. Introduzca la llave en el contacto sin arrancar el motor. Pulse el botón de puesta a cero del kilometraje hasta que aparezca la opción de reinicio del aceite. Manténgalo pulsado durante 10 segundos y espere a que la pantalla marque el 100%. En los vehículos más nuevos, utilice los botones del volante o el menú del salpicadero. Vaya a configuración del vehículo, luego a mantenimiento y seleccione vida útil del aceite. Haga clic en reiniciar y listo. Marcas como BMW y Mercedes pueden requerir combinaciones específicas de encendido, por lo que vale la pena consultar el manual. Si no lo hace, la próxima alerta de cambio de aceite aparecerá antes de tiempo. Ya ha realizado el servicio, solo tiene que informarlo al coche. Truco número 17. Apagar la luz del airbag.
Cuando se enciende la luz del airbag, muchos concesionarios dan a entender que el volante va a explotar en cualquier momento. Pero, en la práctica, en muchos casos, se trata solo de un código falso, causado por una batería desconectada, un conector suelto o un fallo momentáneo. La primera regla es, nunca lo ignores si hay indicios reales de accidente o problema en el sensor. Pero si solo se trata de un error aleatorio, puede intentar reiniciarlo en casa. En muchos modelos de Nissan, Toyota y Chevrolet, funciona el ciclo de la llave. Gira el contacto hasta la posición encendido sin arrancar. Espera a que se encienda la luz del airbag y apágala antes de que parpadee, menos de 6 segundos. Repite este proceso 4 veces. Al encender el motor en el quinto intento, la luz debe parpadear y desaparecer. Otra solución es utilizar un escáner OBD2 con función SRS o simplemente revisar los cables y conectores del cinturón de seguridad, ya que a menudo el defecto se encuentra allí. Truco número 16. Reiniciar el sensor del acelerador. Un coche que tarda en responder, se ahoga al acelerar o presenta un ralentí irregular, puede tener el sensor de posición del acelerador confuso. Esto ocurre con frecuencia después de limpiar el cuerpo del acelerador o al desconectar la batería. Hay una forma sencilla de hacerlo sin herramientas. Entre en el coche sin pisar ningún pedal, gire la llave hasta la posición encendido sin arrancar, pise lentamente el acelerador hasta el fondo. Manténgalo así durante 2 segundos y luego suéltelo lentamente hasta arriba. Apague la llave, espere 10 segundos y luego encienda el motor. Conduzca unos minutos a ritmo suave y el sistema debería volver a aprender la respuesta. Este procedimiento resuelve el problema en muchos Nissan, Chevrolet y Dodge. Pero si no funciona, un escáner puede realizar un reinicio más profundo o seguir la secuencia específica del fabricante. Truco número 15. Reaprendizaje del ralentí. Después de cambiar la batería o limpiar el cuerpo del acelerador, es común que el motor comience a oscilar. A veces acelera demasiado, otras veces se apaga de repente. Esto sucede porque la unidad de control electrónico pierde los parámetros del ralentí. Afortunadamente se puede reprogramar sin ningún equipo especial. Primera forma, con el coche en punto muerto, arranque el motor y espere a que se caliente hasta que el ventilador del radiador entre en funcionamiento. Apague el aire acondicionado, los faros, el equipo de sonido y cualquier accesorio. Deje el coche al ralentí durante 5 minutos, apáguelo y vuelva a encenderlo. Muchos modelos de Nissan, Honda y Toyota vuelven al ajuste correcto con este proceso. Segunda forma, simplemente conduzca de forma variada, por tramos urbanos y también por autopista, durante unos 20 minutos. La ECU se reajustará sola. Importante, limpie siempre el cuerpo del acelerador y el sensor antes de iniciar el reaprendizaje, para que el sistema no memorice datos incorrectos. Truco número 14. Restablecimiento de las ventanillas eléctricas automáticas. Después de cambiar la batería, es habitual que las ventanillas pierdan la función automática de subir y bajar, lo que le obliga a mantener pulsado el botón todo el tiempo. No es necesario llevarlo al concesionario por eso. Existe un procedimiento sencillo de reaprendizaje. Ponga la llave en la posición de encendido o pulse el botón de arranque sin poner en marcha el motor. Baje la ventanilla completamente y mantenga pulsado el botón durante 5 segundos más. A continuación, suba la ventanilla hasta el final y siga pulsando el botón hacia arriba durante otros 5 segundos. De este modo, el sistema vuelve a memorizar los puntos de apertura y cierre. Si varias ventanillas fallan, repita el proceso en cada una de ellas. Este método funciona en la mayoría de los Toyota, Ford, Nissan y Honda. Truco número 13. Recalibración del sistema de gestión de la batería, BMS. Cambiar la batería a veces provoca síntomas extraños: luces parpadeantes, arranques lentos y autonomía incorrecta en el panel. Esto no significa que la pieza nueva esté defectuosa, sino que el BMS sigue atascado con los datos antiguos. Para solucionarlo, utilice este ciclo. Conduzca hasta que la carga de la batería caiga por debajo del 10%. Cuanto más cerca de un dígito, mejor. Deje el coche en reposo con los sistemas activos, bloquee, desbloquee o acceda a través de la aplicación y espere al menos 1 hora. A continuación, recargue hasta el 100% con el límite de carga definido al máximo. Este proceso obliga al BMS a reconocer la capacidad real de la batería. En algunos coches basta con un ciclo, otros pueden necesitar 2. Si aún así no funciona, los talleres especializados pueden restablecer manualmente el sistema. Antes de culpar a la batería nueva, pruebe este procedimiento. En la mayoría de los casos, es suficiente para restaurar el rendimiento normal. Truco número 12. Restablecer la luz del ABS. La advertencia del ABS indica un fallo en el sistema antibloqueo de frenos. El coche sigue frenando, pero la seguridad en caso de emergencia se reduce considerablemente. A veces no es más que un error temporal y se puede solucionar de forma sencilla.
Primer intento, apague el motor. Localice el fusible del ABS. Retírelo durante 30 segundos y vuelva a colocarlo. Encienda el coche de nuevo. Si se trata de un fallo leve, la luz se apagará. Otra forma común en los modelos de GM y Ford es el aprendizaje de la dirección. Con el coche encendido, gire el volante completamente hacia la izquierda, luego completamente hacia la derecha. Vuelva al centro, apague y vuelva a encender el motor. Si aún así no desaparece, utilice un escáner OBD2 con capacidad para acceder al ABS. Si no hay ningún fallo activo, basta con borrar el código. También vale la pena comprobar los sensores de velocidad de las ruedas cerca de los frenos. La suciedad, el óxido o un conector suelto suelen engañar al sistema. Truco número 11. Reiniciar la bomba de combustible. Si el coche arranca pero no se enciende después de pasar por un bache o tras un pequeño accidente, antes de llamar a la grúa compruebe un detalle sencillo. Muchos Ford y otros modelos tienen un interruptor de inercia oculto que corta la energía de la bomba de combustible al detectar un impacto. El problema es que a veces incluso una sacudida activa este sistema. La solución es fácil. Vaya al lado del pasajero, retire la alfombra o mire cerca del espacio para los pies y el panel de protección. Encontrará una pequeña caja negra con un botón de goma, generalmente rojo o negro. Presione hasta que escuche un clic. A continuación, intente arrancar el coche. Si ese era el motivo, el motor funcionará inmediatamente. Un truco rápido que ya ha ahorrado a mucha gente cientos de dólares en grúas o cambios innecesarios de la bomba. Truco número 10. Reinicio de la dirección eléctrica. Los vehículos actuales han sustituido la dirección hidráulica con líquido por el sistema eléctrico, conocido como EPS. El problema es que, cuando se produce un fallo, el volante puede endurecerse de repente como si estuvieras intentando mover un tanque sin que haya ninguna fuga aparente. El reinicio es sencillo. Enciende el contacto con el motor apagado. Gire el volante completamente hacia la izquierda y luego completamente hacia la derecha. Repita el ciclo 2 veces completas. A continuación, encienda el coche y déjelo al ralentí durante 30 segundos. Vuelva a girar de un lado a otro y listo. El módulo recalibra el ángulo de dirección y limpia los fallos temporales. Truco número 9. Reinicio del sistema de climatización. Cuando el aire acondicionado empieza a soplar aire caliente por un lado y frío por el otro, el ventilador funciona de forma irregular o la calefacción deja de responder. A menudo no se trata de un defecto grave. Basta con reiniciar el sistema de control de climatización, especialmente en vehículos con climatización automática. Un método consiste en apagar el coche, desconectar el terminal negativo de la batería durante 10 a 15 minutos y volver a conectarlo. Al volver a encender el motor, el sistema se recalibra solo. Otra opción, presente en modelos de GM, Chrysler y algunos Ford, es utilizar la combinación de botones. Con el contacto encendido y el motor apagado, pulse al mismo tiempo el botón del desempañador y el de recirculación durante 5 a 10 segundos. Oirá los actuadores realizando el ciclo, lo que confirma el reinicio. También existe el reaprendizaje manual. Configure el aire al máximo calor durante 2 minutos. Luego al máximo frío, probando todas las salidas de aire y las diferentes velocidades del ventilador. Esto ayuda a que las puertas de mezcla se reajusten. Truco número 8. Modo de mantenimiento para híbridos. Los propietarios de híbridos Toyota y Lexus conocen la dificultad. Al intentar cambiar el aceite o girar los neumáticos, el motor insiste en apagarse solo para ahorrar combustible. Es ideal para el consumo, pero supone un obstáculo a la hora del mantenimiento. Sin embargo, existe un modo oculto que mantiene el motor encendido continuamente. El procedimiento es el siguiente. Pulse 2 veces el botón de arranque sin encender el motor. Pise 2 veces el acelerador. A continuación, mantenga el pie en el freno y pulse el botón de arranque para encender el coche. Ahora, pulse el acelerador a fondo 2 veces más. En el salpicadero aparecerá modo de mantenimiento o comprobar sistema híbrido, lo cual es normal. A partir de ahí, el motor permanecerá en ralentí continuo hasta que lo apague. Después, todo volverá a la normalidad. Truco número 7. Reprogramación del mando a distancia. Si el mando a distancia del coche ha dejado de bloquear, desbloquear o incluso arrancar, puede que el problema no sea la batería. A menudo solo pierde la comunicación con el sistema del vehículo y basta con reprogramarlo. Para ello, entre en el coche, cierre todas las puertas e inserte la llave en el contacto. Gire de la posición de apagado a encendido entre 4 y 8 veces, terminando en encendido. Normalmente, oirá una señal acústica que indica que ha entrado en el modo de programación. A continuación, pulse cualquier botón del llavero en un plazo de 10 segundos. Las cerraduras pueden activarse para confirmar la sincronización. Para terminar, apague el contacto y pruebe el mando.
Este método funciona en varios modelos y puede ahorrarle una visita al concesionario. Truco número 6. Recalibrar la sensibilidad de los faros automáticos. Los sensores de los faros automáticos pueden perder precisión con el tiempo o después de cambiar la batería, lo que hace que las luces se enciendan o se apaguen en momentos extraños. En varios modelos es posible recalibrarlos manualmente. Método 1. En Toyota, Lexus y Honda, coloque el selector de faros en la posición automática. Encienda el coche y cubra el sensor de luz del salpicadero, la pequeña cúpula negra, durante 30 segundos. A continuación, destápelo de golpe. Esto obliga al sistema a ajustar los niveles de luminosidad. Método 2. Cambie manualmente el selector de luces de automático a apagado y a encendido, repitiendo el ciclo 5 veces y terminando en automático. Espere 30 segundos. Cuando el vehículo acepta el comando, el sensor se recalibra y corrige el comportamiento erróneo. Truco número 5. Reinicio del sistema de radio y multimedia. El sistema multimedia se bloquea, la pantalla no responde al tacto, el Bluetooth se desconecta sin motivo o la radio se queda atascada en una sola emisora. La mayoría de estos fallos no son más que errores temporales de software, que se pueden resolver sin llevar el coche al taller. Primera opción. Reinicio suave. Basta con mantener pulsado el botón de volumen o de encendido durante 10 a 15 segundos, hasta que la pantalla se apague y se reinicie. Esto elimina la mayoría de los bloqueos. Segunda opción, reinicio forzado. Si el método anterior no funciona, apague el coche y desconecte el cable negativo de la batería durante 10 minutos. Al volver a conectarlo, el sistema se reinicia desde cero. Algunos modelos de FCA o Volkswagen tienen combinaciones de botones ocultas, como mantener pulsado el botón de navegación junto al botón Silencio durante unos 10 segundos. En este caso, consulte el manual o el procedimiento específico para su modelo. Si aún así no funciona, puede que sea necesario actualizar el software o acudir a un técnico autorizado. Truco número 4. Reinicio del techo solar. Si el techo solar se detiene a mitad de camino o se niega a inclinarse, cerrarse después de que la batería se descargue o sufra un pico de energía, no significa que el motor se haya quemado. En la mayoría de los casos, el módulo simplemente se ha perdido. El proceso de reaprendizaje es el siguiente. Ponga la llave en encendido, el motor puede estar apagado, pulse el botón del techo solar en la posición de inclinación hacia arriba y manténgalo pulsado durante al menos 10 segundos sin soltarlo. Es posible que oiga un clic o note que el cristal se mueve. Siga pulsando hasta que se abra completamente y vuelva a cerrarse. Solo entonces suelte el botón. Si no ocurre nada, entonces puede que haya un problema mecánico, pero a menudo este reinicio restaura la función sin gastar nada. Truco número 3. Reinicio del Bluetooth. Cuando el coche insiste en conectarse al teléfono equivocado, la llamada se corta a mitad o la música simplemente no suena. Casi siempre la causa es solo un fallo en el emparejamiento y no un defecto grave. El proceso correcto es el siguiente. En el móvil, entre en la configuración de Bluetooth y borre la conexión con el coche. A continuación, en el sistema multimedia, vaya a la configuración de Bluetooth y elimine todos los dispositivos registrados. Reinicie el teléfono. Ahora, realice el emparejamiento empezando por el coche y no por el móvil. Este detalle marca la diferencia. Este sencillo paso resuelve el 90% de los problemas de conexión en marcas como Ford, Honda y Hyundai. Si a pesar de ello la inestabilidad persiste, la solución es actualizar el firmware del sistema multimedia del vehículo, si hay una nueva versión disponible. Truco número 2. Reiniciar el control de crucero. Si el piloto automático del coche ha dejado de funcionar, no siempre se trata de un fallo grave. A menudo, el problema proviene de una batería recientemente desconectada, sensores desalineados o incluso luces de freno fundidas. En otros casos, basta con un simple reinicio para solucionarlo. Para intentarlo, deje el vehículo en P con el motor encendido. Mantenga pulsado el botón principal del control de crucero durante 10 a 15 segundos. Suéltelo y apague el motor. Espere 30 segundos y vuelva a encenderlo. Mientras conduce, pruebe el sistema a partir de 30 millas por hora. Si el botón está en el volante, haga lo mismo manteniendo pulsado el interruptor. Si el sistema sigue inactivo, compruebe primero las luces de freno, ya que una sola fundida puede desactivar la función. Truco número 1. Restablecer los ajustes de la transmisión automática. Las transmisiones modernas aprenden el estilo del conductor. El módulo graba cómo acelera, frena e incluso cómo toma las curvas. Esto mejora la maniobrabilidad con el tiempo, pero puede interferir después de un cambio de aceite, la sustitución de la transmisión o cuando los cambios comienzan a ser bruscos o lentos. En este caso, vale la pena borrar los ajustes antiguos para que el sistema vuelva a aprender desde cero. Paso 1. Ponga la llave en la posición de encendido sin arrancar. No pise el freno. Paso 2.
Pise el acelerador a fondo y manténgalo así durante 15 a 25 segundos. En algunos coches se puede oír un ligero clic. Paso 3. Apague el motor. Suelte el pedal y espere 2 minutos. A continuación, encienda el coche normalmente y conduzca suavemente durante 15 a 20 minutos. Esto obliga a la transmisión a recalibrar todo el patrón de cambio. Conducir es mucho más que repostar y poner el coche en marcha. Los pequeños secretos que se esconden en los sistemas electrónicos y los ajustes sencillos marcan una gran diferencia en el día a día, ahorrando dinero y evitando dolores de cabeza. Cuanto más sabes, más control tienes sobre el coche y sobre tu bolsillo. Estos reinicios no sustituyen al mantenimiento adecuado, pero ayudan a prolongar la vida útil de los componentes y a resolver situaciones que podrían parecer emergencias. Ahora que domina estos 21 trucos, está listo para afrontar los problemas comunes sin entrar en pánico.